Sabemos que cada uno de nosotros tenemos distintas actividades que cumplir y verlos aquí esta mañana me llena de esperanza, me llena de orgullo y la seguridad de que saldremos adelante ante cualquier situación difícil que enfrente nuestro país, como el momento que estamos viviendo. Quiero agradecerle en forma muy especial a la ingeniera María Gloria Alarcón por el inmenso apoyo que siempre presta a las actividades del instituto y que nos ha facilitado esta mañana estar aquí. Ella siempre con sus ideas, como muy buena empresaria, como muy buena mujer de negocios, sabe lo que significa la falta de libertad y que las actividades empresariales no se desenvuelvan dentro de un ámbito donde pueda innovar, donde pueda el empresario recibir los frutos de sus esfuerzos. Esto lo comprende ella muy bien y lo comprendemos nosotros, y por eso es que durante todos estos años de trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una de las puntales más importantes para nosotros es precisamente hablar de la libre empresa, de la importancia que tiene la libre empresa versus la concentración del poder del Estado. Por eso en esta mañana vamos a tener una mañana muy interesante, creo, de reflexión y de pensar realmente, como nos dijo María Gloria, está amenazada nuestra libertad, porque es importante la libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa hoy, 9 de noviembre, en el mundo, donde mucha gente y en muchos institutos similares como los nuestros, como este think tank, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una red a la que nosotros pertenecemos de institutos en el mundo, está celebrándose en este momento con diversas actividades este momento cuando cayó el muro de Berlín, que es un símbolo realmente. La caída del muro de Berlín es un símbolo porque fueron muchos años de lucha, muchos años de esfuerzo, muchos años de la gente de querer librarse de esta esclavitud que era el comunismo. Entonces la caída del muro, el momento en que la gente ya se levantó y destrozó ese muro, que apenas tenía 156 metros, pero que impedía que la gente de Berlín del Este y del Oeste se reúna con sus familias y que además observaban ellos la diferencia de la calidad de vida que tenía el Berlín occidental versus el Berlín oriental. Entonces la gente desesperada salía por cualquier medio. Entonces cuando ya finalmente cayó este muro, es un símbolo para todos los que amamos la libertad y que no quisiéramos que se sigan levantando muros. Desgraciadamente vemos que se siguen levantando en todo el mundo y que se sigue prohibiendo a la gente que se mueva de un lado para otro. Quisiéramos que eso no suceda. Pero lo que sucedió en la Unión Soviética era realmente ya que el sistema no podía más. El sistema estaba tambaleándose por sus propias contradicciones, por las políticas equivocadas, por la falta de libertad. Los hechos ya demostraron que este tipo de planificación, de centralismo, de planificación de la economía por parte del Estado no ha funcionado ni funcionará nunca. Pueden pasar muchos años, puede haber mucha coerción y la falta de libertad y los regímenes policíacos que se implantan, pero en algún momento eso tiene que caer porque la gente lucha por su libertad. Nosotros vimos ya cómo países, Polonia, Checoslovaquia, lucharon fuertemente por la libertad. Es importante recordar también el movimiento solidario de Polonia, que ya en 1980 fue el reto más grande que se presentó al sistema comunista y al modelo estalinista de represión. No fue la primera vez que se hicieron esfuerzos por cambiar el sistema económico y político dentro de Europa del Este. Estas frustraciones se produjeron por los resultados que siempre tienen los sistemas planificadores y centralizados, elevaciones de precios, escasez de alimentos, por toda esta interferencia que hace el Estado
en las actividades privadas de los individuos. Luego de la caída del muro de Berlín y al final de la Guerra Fría, tanto Rusia como varios países del este, ya liberados del dominio comunista, iniciaron una serie de reformas tendientes a cambiar el modelo de economía centralizada, de esta economía dirigida por un sistema de mercado. Y así hemos visto el resurgir, producto de este cambio de sistema, que lo digo en 2 palabras, pero que realmente toma mucho tiempo, porque han sido países que se quedaron sin instituciones, que no sabían cómo se manejaban los precios, que no sabían lo que son los incentivos en una economía libre. Entonces, les tomó mucho esfuerzo volver a pensar en esos términos que para nosotros, los que vivimos en ciudades, en países más o menos de libre mercado, se nos hace fácil entender cuál es lo que significa el sistema de precios, los signos que nos dan los precios. Pero eso no pasaba en los países que estaban bajo la Unión Soviética, así que hicieron muchos esfuerzos. Yo recuerdo un conferencista, el doctor Warney, que siempre nos decía que conversaba con la gente de Europa del Este y que habían ido un grupo de gente del Banco Mundial a proponerles una serie de reformas. Y ellos dijeron, pero si esas cosas ya las hemos tenido aquí, ahora nosotros queremos realmente liberarnos, queremos ser libres. Entonces, ellos allá sí sabían lo que es ser esclavos versus la libertad. Nosotros, como nos hemos mantenido aquí navegando medias aguas, a veces no sabemos exactamente qué es lo que significa, pero lo vamos a ir viendo a medida de cómo esta mañana vamos a hablar de este concepto durante todo este seminario. Pero indudablemente los países que se liberaron del dominio comunista iniciaron estas reformas tendientes a cambiar este modelo de economía centralmente dirigido, y en este proceso de transición que ha sido lento, han conseguido liberarse y ahora algunos de ellos son los países que están liderando el mundo, ¿no? Como el caso de Estonia, Eslovaquia, todos estos países que están en mejores situación ahora. Pero a pesar de de la enseñanza de la historia, todavía en el presente hay gobiernos en el mundo y en América Latina y en el Ecuador que se hablan de implantar sistemas económicos de planificación central, estatizante, destinados, como ya hemos visto, destinados a fracasar. Y este es el mensaje que nosotros debemos de tener bien claro en la cabeza. Estos gobiernos centralizantes, estatistas, nos apretarán, nos eliminarán nuestra libertad, nos reducirán, pero nunca van a tener éxito, porque no tienen ni libertad ni saben de los conceptos económicos que fundamentan la actividad del individuo. Como mencionaba María Gloria, esto del interés de cada uno que hace las cosas por su propio interés y resulta en beneficio de todos, es uno de los principios, es uno de los principios fundamentales. Entonces, y el conocimiento, lo que nosotros sabemos, cada uno de nosotros, de nuestras actividades, de nuestra información, no lo sabe ningún gobierno allá arriba. Ellos no pueden saber exactamente qué es lo que nosotros queremos, ni qué es nuestras preferencias. Y eso solo se lo conoce a través de la actividad privada, de la actividad voluntaria, de comercio. Debemos tener en cuenta que el preciado don de la libertad no es un regalo que nos viene del cielo, que hemos nacido libres y que lo tenemos, no, al contrario. Tenemos que luchar por él, por esta libertad, tenemos que luchar cada día. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver que se nos menoscaba nuestra libertad tranquilamente, y dentro de un pensamiento utópico, que no va a pasar nada, que nos pueden ir llevando, o que eso va a ser para otro, que no nos va a llegar nunca a nosotros. Yo creo que en parte mucha fue de esa actitud que se tomó con respecto a Venezuela,
que los venezolanos eran distintos, que ellos estaban haciendo otras cosas, que ellos tenían mucho dinero y que nosotros nunca íbamos a llegar a una situación donde se nos conculque la libertad como se les ha conculcado a ellos. Yo creo que, bueno, vinieron por ellos, ahora vienen por nosotros. Y debemos estar alertas a todas estas circunstancias y luchar en la medida de cada una de nuestras posibilidades. Los individuos no valoran la libertad, sino hasta que la pierden, debido a la acción de los gobiernos autocráticos y dictatoriales que concentran todo el poder, como lo estamos viendo ya que está pasando en nuestra América Latina y que ha pasado pues en Cuba durante muchos años, donde ya un régimen policíaco ha impedido que la gente pueda pensar y salirse de este régimen. ¿Hasta dónde es adecuado utilizar al gobierno para alcanzar de manera conjunta lo que es difícil o imposible que nosotros obtengamos por separado a través de un intercambio estrictamente voluntario? Esta es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Hasta cuánto, cuál es el balance, cuál es el margen de libertad que nosotros estamos dispuestos a ceder al gobierno para conseguir el bienestar de las mayorías, de todos nosotros, ¿no? Esa es una pregunta que siempre nos estamos haciendo los liberales. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la acción del gobierno? Esto se ha puesto mucho en discusión también actualmente en los Estados Unidos con la cuestión de la inseguridad. Cuando uno viaja a los Estados Unidos, ahora cada vez son mayores los trámites que hay que hacer para poder ingresar. Mucha gente, los americanos mismos, han permitido y quieren por su seguridad. Pero bueno, ahí está la pregunta, ¿cuál es, hasta dónde, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos una política gubernamental o una actividad del gobierno, siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde nos están invadiendo la esfera de nuestras actividades, de nuestra libertad? ¿Hasta dónde se le puede permitir? Nosotros los liberales también tenemos un rango de posiciones con respecto a esto. Algunos piensan que quizás el gobierno debe estar en políticas educativas, por ejemplo. Otros dicen no. El gobierno no debe intervenir, el Estado no debe intervenir para nada en la educación. Otros amigos dicen, bueno, debe intervenir en salud, otros no, debe ser eso solo cuestión privada. Pero siempre, en cualquier caso, que se proponga una intervención que tiene que ver algo y que indudablemente cada intervención significa que se nos quita algo de nuestra libertad, debemos realizar en nuestra mente un balance, colocando por separado las ventajas, desventajas en temas específicos. Quizás ver cuáles son, a veces decimos en las diferentes políticas monetarias, fiscal, el papel del gobierno en la reducción de la pobreza. Esto, que realmente es, la reducción de la pobreza es una de las cosas más importantes para nosotros en nuestra actividad liberal. Nosotros hablamos de crear riqueza siempre, pero crear riqueza como un mecanismo para reducir la pobreza. Esa pobreza que nos molesta a todos, nos duele a todos, nos lastima en lo más profundo de nuestra alma. Ver a niños en la calle, ver las pocas oportunidades de la gente de trabajo, que no haya empleo, que eso es lo que la gente quiere, eso es lo único que les permite salir de la pobreza y educar a sus hijos. Entonces, cuando se hablen de estas políticas redistribucionistas, cuando se hable de estas políticas de subsidios, ¿a dónde van estos subsidios? ¿Cómo van? ¿Son focalizados al estilo que hicieron los chilenos? ¿O son para todos, que después permite que cierto grupo se beneficie más que los otros? Bueno, todas estas cuestiones son temas que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros cuando pensemos en la intervención del Estado. ¿Cuáles son los límites de la intervención del Estado? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad y hasta dónde permitimos
que esta libertad se nos conculque cada día. Pero la experiencia debiera enseñarnos a ponernos en guardia para proteger la libertad cuando las intenciones del gobierno parecen ser completamente beneficiosas. Los hombres nacidos para la libertad debemos estar alertas para repeler la agresión a la libertad por parte de dirigentes malintencionados, aunque es importante notar que los mayores peligros para la libertad se esconden muchas veces en la usurpación que llevan a cabo hombres de buenas intenciones. El hallazgo clave de Adam Smith, el padre de la economía moderna, fue precisamente afirmar que todo intercambio voluntario genera beneficio para las dos partes y que solo en libertad, en esta cooperación voluntaria, es cuando ambas partes obtienen beneficio. Es decir, no es necesaria una fuerza externa, no es necesaria la coerción o la violación de la libertad para conseguir la cooperación entre individuos que se puedan beneficiar de esta cooperación. ¿Cuáles son también los puntales importantes de esta libertad? Esto lo señaló ya Thomas Jefferson en la Declaración de la Independencia, donde decía que los hombres han sido creados iguales, que su creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables y que entre estos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El siglo XIX fue un siglo de mucha libertad para la humanidad. Hubo un florecimiento de la libertad en todo el mundo en el siglo XIX. En los Estados Unidos, por ejemplo, fue la iniciativa privada que actuando en un mercado libre, abierto a todo el mundo, produjo esos grandes avances tecnológicos en la agricultura, por ejemplo. La apertura a millones de emigrantes procedentes de todo el mundo, que eran libres para trabajar como granjeros, autónomos, hombres de negocios, libres de utilizar nuevas técnicas en perjuicio suyo si el experimento fallaba y en su beneficio si tenía éxito. Pero desgraciadamente empezó la interferencia gubernamental a raíz de la depresión de los años 30. El Estado empezó a desempeñar un papel muy importante en la agricultura y en todas las otras actividades, poco a poco aumentando su nivel de intervención. En vez de que el papel del Estado sea un simple papel de árbitro para impedir que los individuos luchen entre sí, fue reemplazado por la concepción que tenemos ya de este Estado como padre, que tiene el deber de obligarnos a ayudarnos los unos a los otros. Cada vez más, a partir de los años 30, el Estado se ha entregado a la tarea de quitar a algunos para darles a otros en nombres de la seguridad y la igualdad. Nuestra América Latina ha tenido décadas difíciles. A los conflictos e inestabilidad política de buena parte de la región se han sumado graves carencias sociales expresadas en el hecho de que más de 200 millones de personas todavía en América Latina viven en la pobreza. Pero frente a este drama que vivimos, han surgido propuestas de cambio y países han hecho reformas, algunas responsables y constructivas, otras populistas y retrógradas. Los países que han hecho buenas reformas han salido de la pobreza porque han abrazado un sistema basado en la libertad de las personas y las reglas de juego claras. Esto se puede ver en los índices que se han desarrollado últimamente y todos los análisis que se hacen en las últimas décadas y que están ahora disponibles para todos los que nos interesamos en ver los efectos de las políticas públicas y las implicaciones en el bienestar de la gente. Como pueden ver en este cuadro, el ingreso per cápita ha cambiado mucho. Desde 1890 hasta 1990 se puede ver cómo de 5.000
per cápita anual ha subido a países que tienen actualmente $25.000 per cápita anuales. Pero el desafío de nuestra América Latina es precisamente llegar a estos ingresos, porque si no crecemos, si no tenemos mejores ingresos económicos y solo esto se hace a base de la libertad, no podemos reducir la pobreza. Es así de claro. Mientras un país no crece, no le puede dar un mejor estándar de vida a la gente. No es solo con palabras, no es solo con promesas, no, es el crecimiento económico. Eso es lo que nos da, eso es lo que nos puede permitir realmente reducir la pobreza, porque crecimiento económico implica toda una serie de variables también, ¿no? Es no solo que vamos a pasar de una cantidad a otra, sino todas las implicaciones que tiene este concepto, ¿no? Entonces, y de esto, pues, hay evidencias ya suficientes a través de los ejemplos empíricos y todos los estudios que se han hecho, que la mejor estrategia para crecer y para reducir la pobreza es la libertad. La evidencia en América Latina es que actualmente nos estamos debatiendo entre dos estrategias de desarrollo social y económica. La una es la apertura, la libertad. La otra es la que han adoptado algunos países de centralismo y estatizante. En las últimas décadas se han hecho muchos estudios de las instituciones privadas internacionales para medir la libertad económica en relación a otros indicadores sociales y económicos. Entre ellos se destaca el Instituto Fraser del Canadá, Fundación Heritage, Freedom House y la información que siempre nos manda, que hace mucho el Banco Mundial. En todos estos estudios se indica que la libertad económica es fundamental para el crecimiento económico y para la prosperidad de los países. El Ecuador, en el último índice de libertad económica del 2006 de la Fundación Heritage, ocupamos el lugar 107 entre 157 países. Y la economía del Ecuador es calificada como poco libre debido al alto intervencionismo del Estado. Las naciones que son económicamente libres tienen mejores indicadores de libertad que los que no son libres. El resultado de mayor o menor libertad se demuestra en el índice de desarrollo humano, que es otro de los índices que están analizando mucho estas instituciones. Este es un indicador que combina tres aspectos simultáneamente: las expectativas de vida, niveles de educación, nivel de desarrollo económico. Cuando se compara dicho indicador con la libertad económica, se observa que de los 6 países con más libertad económica en la región, 4 están entre los con mayor desarrollo humano. O sea que hay una correlación directa. Más aún, de los 8 países que avanzaron en libertad económica durante los últimos 10 años, 4 están con mayor desarrollo humano, mientras entre los 8 que retrocedieron en libertad económica, solo 2 destacan por su desarrollo humano. La explicación es simple: hay mayores oportunidades de emprendimiento, hay mayores oportunidades de trabajo libre, favorecen la oferta de bienes y servicios que en primer término contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Bajo sistemas libres se mejoran las oportunidades educacionales, la oferta de salud, las posibilidades de empleo, factores fundamentales para el desarrollo humano de los países en paz y armonía. Otro índice importante es que determina la calidad y estabilidad institucional. De estos, los 8 países que avanzaron en libertad económica, 6 de ellos mejoraron su indicador de corrupción. En cambio, entre los 8 que empeoraron en libertad económica, 4 de ellos empeoraron también en corrupción. 1 se mantuvo igual y solo otros 3 mejoraron.
Y la explicación de esto también es simple. La libertad económica favorece la competencia abierta, a rostro descubierto, lo que dificulta la corrupción o al menos la hace comparativamente menos rentable. ¿Para qué ser corrupto si compitiendo abiertamente hay mejores oportunidades? En cambio, los controles, el exceso de regulaciones y proteccionismo promueven la búsqueda de favores y rentas del Estado. Otros de estos índices que son muy utilizados actualmente para hacer las comparaciones entre la importancia de la libertad y el crecimiento económico es precisamente el crecimiento e ingreso per cápita. Hasta 1980, nuestra trayectoria de crecimiento en América Latina superaba a la del sudeste asiático. Pero entonces vinieron muchos errores en políticas, las políticas fallidas de los 90, que dieron frutos difíciles para nosotros, y eso lo podemos observar en comparación América Latina con los países asiáticos emergentes. El último índice que les quería indicar es el de libertad económica e ingreso per cápita, donde aquellos países que han optado por sistemas económicos más libres han permitido a sus ciudadanos acceder a mayores niveles de prosperidad, tal como se observa en la evidencia empírica. Un caso particular y que se está analizando mucho para establecer las dos grandes diferencias actualmente en todos los estudios que revisamos del índice de libertad económica y los que hace el Banco Mundial, etcétera, es el caso de Chile versus Venezuela. Estos dos países parecen actualmente resumir el debate de visiones que perviven en América Latina, Chile y Venezuela. Mientras el primero Chile ha mantenido por casi 3 décadas un sistema basado en libertad y responsabilidad individual, mercados abiertos y competitivos, estabilidad política e institucional, Venezuela exhibe hoy un gobierno que crecientemente concentra el poder económico, político y social, centrado especialmente en la figura del presidente, más que en las instituciones. Pero nuevamente la evidencia es contundente a favor de sistemas más libres. En todos los rankings internacionales, Chile sobrepasa a Venezuela con larga ventaja, ofreciendo mayores oportunidades para sus habitantes. El desafío de entregar mayores oportunidades y prosperidad sigue vigente en América Latina. La evidencia de los países de la región, de algunos de la región, es alentadora en el sentido de que cuando se diseñan los mecanismos adecuados, la prosperidad llega. No hay más, ese es el mensaje. Pero los que, desafortunadamente, en América Latina tenemos estructuras totalitarias donde no hay Estado de Derecho, sino un Estado de legalidad, entonces se utiliza la ley para controlar, no para afirmar nuestra libertad y nuestros derechos. Tenemos mucho que andar para poder salir adelante y ser prósperos. Por eso es que los ecuatorianos debemos estar vigilantes en todo momento de las consecuencias de las políticas públicas y de las actitudes que se están tomando actualmente en nuestro país. Esto con respecto al Estado de Derecho. Otro tema también muy importante que debemos estar muy alertas es con respecto a la propiedad privada, los derechos de propiedad. Este es, y ya lo dijo Monseñor Juan Larrea, en un ilustre ecuatoriano recientemente fallecido, indicaba que no hay progreso si no hay propiedad privada. Todos sabemos que lo que es de todos no es de nadie. Solo la propiedad privada es la que nos puede a nosotros llevar a la prosperidad. Desgraciadamente en nuestro país se viola la propiedad privada continuamente, cuando el gobierno recurre a la inflación mediante ya no la emisión de dinero, pero sí comprando bonos y echando mucho dinero al mercado. Se viola la propiedad privada cuando se quita recursos de una parte de la población para mantener los sistemas de subsidios que favorecen a otros sectores, otros segmentos de la sociedad. Se viola la propiedad privada
cuando se promueven las invasiones de terrenos o cuando se congelan los ahorros del público. En los países socialistas, el Estado es el dueño de los medios de producción y nosotros probablemente nos estamos acercando a eso. No existe la propiedad privada y tenemos el claro ejemplo de lo que pasa en Cuba, donde la producción de bienes y servicios está absolutamente a manos del Estado. Los gerentes de las empresas estatales no tienen los incentivos para mejorar la producción ni para cumplir las cuotas que le impone el organismo planificador del Estado. Bueno, el tiempo se me va y lo que yo les he querido decir en esta intervención mía es resaltar el valor de la libertad expresada en diversas formas, ¿no? En formas políticas, sociales, económicas. A pesar de que para algunos son libertades separadas, la libertad es una sola. La libertad es aquella condición de los hombres en cuya virtud la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida en el ámbito social al mínimo. La tarea de una política de libertad debe, por lo tanto, consistir en minimizar la coacción o sus dañosos efectos e incluso eliminarlos completamente si es posible. A través de la historia, la libertad ha sido amenazada por falsas ideologías como el nacionalismo nazista, fascista y el comunista, que afortunadamente fracasaron evitando más dolor, muerte y pobreza. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a amenazas a la libertad debido al socialismo que existe en algunas naciones con nuevos ropajes, como el socialismo del siglo XXI que se preconiza en Venezuela y que también se indica que se va a seguir en nuestro país. Mucha gente no se da cuenta de los peligros del socialismo hasta que pierde la libertad y es oprimido por regímenes autoritarios que emplean la represión para subyugar a la gente. Ante tales circunstancias, la pobreza se expande en la población, así como el desempleo, porque se limita la actividad empresarial y las iniciativas individuales necesarias para crear riqueza. En los momentos difíciles que le ha tocado vivir al Ecuador por inestabilidad política, económica, debemos estar cada uno de nosotros alerta para que no se nos conculque más la libertad, defendiendo la poca libertad que nos queda. La libertad es la mejor receta para salir de la pobreza, no el populismo ni el nacionalismo colectivista. El que un 20% de la población sea todavía extremadamente pobre no debe hacernos olvidar que millones de personas han logrado mejorar admirablemente su calidad de vida en las últimas décadas. Estos no son datos escondidos, están disponibles y con pruebas abrumadoras de que el mundo está mejor gracias al creciente flujo de capitales, de bienes, servicios de ideas y gracias al maravilloso surgimiento de la economía de mercado. Defendamos nuestra libertad en el Ecuador y no permitamos que ideas totalitarias nos las arrebaten cada día y nos suman en la pobreza. Muchas gracias.